Hola, bienvenidos a Expreso de Oriente. Soy Gabriel Colchón y vamos con los titulares. Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones económicas contra Irán con las que pretende asfixiar a la República Islámica. Repasamos cómo Irán ha resistido a cerca de 50 años de sanciones y si Washington puede impedir efectivamente a países como China hacer comercio con Teherán. Tendremos análisis. El ministro de Seguridad israelí Itamar Ben-Gvir ha anunciado la construcción de zonas de ahorcamiento para los palestinos condenados a la pena de muerte, que estarán acompañadas de cabinas de observación para que las víctimas y sus familias puedan asistir a las ejecuciones. Las organizaciones denuncian una política de apartheid por parte de Israel. El día del terremoto que sacudió a Colombia, el gobierno de ultraderecha de Abelardo de la Espriella reconoció la soberanía de Israel sobre los altos del Golán sirios. Repasamos la historia de este territorio y analizamos qué efectos puede tener el reconocimiento que va en contra del derecho internacional. Empezamos hablando de la guerra entre Estados Unidos e Irán porque 6 meses después del inicio del conflicto, Washington sigue estancado en la región. En un intento de doblegar a la República Islámica, Trump busca aislar aún más a Teherán y anuncia nuevas sanciones a los países que siguen comerciando con Irán. La República Islámica ya ha vivido cerca de 50 años de sanciones. Estados Unidos tiene congelados sus activos financieros, impide cualquier comercio con Irán, ha impuesto un embargo sobre los sectores energéticos, minerales y nucleares, excluyó también al país del sistema financiero internacional y pone cada vez más presión sobre los socios que siguen comerciando con Teherán. Por su parte, Irán ha desarrollado lo que llama una economía de resistencia, como explican institutos como el Middle East Institute o el Atlantic Council. Irán comercia con China, Rusia o Emiratos Árabes, muchas veces usando monedas locales o criptomonedas. Usa una red bancaria en la sombra, por ejemplo, con la facturación a través de empresas de fachada. Irán también vende su petróleo con descuento a China para ser un socio atractivo, intercambia bienes y hidrocarburos a través del trueque y también usaría una flota fantasma y la falsificación logística para transportar y vender su petróleo. Para ampliar este tema conectamos con Rafael Mauriello, profesor en la Universidad Alameh Tabatabai de Teherán. Hola Rafael, ¿puede Estados Unidos obligar a países como China a dejar de hacer comercio con Irán? Irán sigue vendiendo petróleo a China bajo sanciones. Los Estados Unidos lo saben muy bien a través de intermediarios que son Malasia, Indonesia, los mismos Emiratos. Entonces, forzar más las sanciones quiere decir que Estados Unidos debería, por ejemplo, poner más aranceles a China o actuar de forma más agresiva frente a las empresas chinas, lo que pondría el comercio internacional bajo mucha presión. Y de hecho, el mismo, secretario del Tesoro de Estados Unidos ha mencionado que esta es una opción que ellos mismos por ahora consideran una amenaza y que puede tener consecuencias muy pesadas sobre el comercio internacional. Y estamos en una situación de crisis, ¿no?, de intercambio internacional debido a la reciente guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y al básicamente cierre del estrecho de Hormuz. Entonces ya estamos en una situación complicada a nivel económico, nos acercamos, salimos del verano, nos acercamos al invierno, donde evidentemente va a haber más consumos de gas y petróleo, entonces una amenaza por tomar en serio, pero muy problemática en términos de comercio internacional. Y Rafael, ¿va la economía iraní hacia un mayor deterioro? Seguramente va hacia un mayor deterioro y aquí está el problema, en el sentido que ya está muy deteriorada, entonces sí, habrá ulteriores sanciones o se van a aplicar de forma más contundente por parte de Estados Unidos y eso va a afectar de forma sensible todavía más la economía iraní, pues Irán va a responder sin ninguna duda y va a responder posiblemente también de forma militar. Ya hemos visto las capacidades de Irán de afectar a los países de la región, entonces por eso es una política muy arriesgada, porque o no van a tener un efecto muy contundente y si lo van a tener, Irán va a reaccionar, porque lo que hace siempre, lo que va haciendo siempre más.
¿Y por qué vemos que hay sanciones que logran golpear fuerte a países como Irán, pero no tanto a Rusia, por ejemplo? Bueno, hay varias razones. Una es el tema de que Irán lleva 50 años bajo sanciones. Las sanciones, más o menos, entre comillas, se acaban de imponer a Rusia. Segundo, es el tamaño de la economía de Irán frente al tamaño de la economía de Rusia. El tercero es el tamaño del país. Entonces, no solo de la economía, sino de las capacidades del país. Ha recordado que Rusia sigue siendo, a pesar de ser debilitada, una de las tres grandes potencias tras Estados Unidos y China. Es miembro del Consejo de Seguridad y además Rusia, por ejemplo, en este caso tiene acceso directo a China y sobre todo, no solo directo a China, también a través de Asia Central, una región que es parte de la ex Unión Soviética y entonces donde hay reticencia a aplicar las sanciones frente a Rusia hasta las de la Unión Europea. Entonces, aunque las sanciones afectan también a Rusia, afectan menos precisamente por el tamaño de la economía, por el tiempo más reciente, por la voluntad de más actores a nivel internacional de no aplicar las sanciones. Pensamos que hasta Europa está básicamente comprando hidrocarburos de Rusia a través de la India. Es un misterio ¿no? que conocen todos. Entonces, seguramente afectan, porque afectan, pero afectan menos. Pero en ambos casos, tanto Rusia como el caso de Irán, hemos visto que no han afectado las capacidades militares, porque no han afectado mucho las capacidades militares de Rusia frente a Ucrania, pero tampoco de Irán, y de hecho muchos se han sorprendido del hecho de que Irán ha seguido produciendo misiles, drones, y hasta ha ido golpeando todavía más países y todavía tiene grandes capacidades militares. Claro, muchísimas gracias, Rafael, por tu análisis. Muchas gracias, siempre es un placer estar con vosotros. Pasamos ahora a Israel porque el ministro de Seguridad, Itamar Ben-Gvir, conocido por sus altisonantes declaraciones y posturas racistas, ha anunciado la creación de instalaciones de ahorcamiento para los palestinos condenados a la pena de muerte, con cabinas donde se podrán observar las ejecuciones. Según organizaciones de derechos humanos, un ejemplo más de la aplicación en el terreno de un sistema cada vez más incongruente a los derechos por parte de Israel contra los palestinos. Miremos el informe. Es la más reciente declaración del ministro de Seguridad israelí. Hace unos días, Itamar Ben-Gvir compartió en sus redes sociales un video en el que aparece frente a la construcción de una horca. El funcionario anunció la obra de un lugar de ejecución para los palestinos con cabinas de observación que permitirán a las víctimas y a sus familias asistir a los ahorcamientos. Prometí empeorar las condiciones de reclusión de los terroristas en las cárceles. Lo hicimos. Prometí que se aprobará la ley sobre la pena de muerte para los terroristas. También lo hicimos. Y ahora el pabellón de los condenados a muerte y la instalación para la horca comienza a tomar forma. Pero no es solo una provocación más por parte de Ben-Gvir. Es la materialización de una ley que reintroduce la pena de muerte para los palestinos acusados de asesinar a israelíes en actos de terrorismo y que fue aprobada por el Parlamento en marzo. La norma refuerza un doble rasero judicial. Se aplicará a la población palestina bajo jurisdicción militar en los territorios ocupados, pero no a los ciudadanos israelíes acusados de los mismos delitos, quienes están juzgados por tribunales civiles. La ley exige que se aplique la pena de muerte como única sentencia posible, a menos que hayan circunstancias especiales que permitan imponer la cadena perpetua. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, denunció un discurso de odio deshumanizante y las organizaciones internacionales dijeron que la ley va en contra de los derechos humanos. La ley desmantela garantías fundamentales para prevenir la privación arbitraria de la vida y proteger el derecho a un juicio justo y refuerza aún más el sistema de apartheid de Israel, que se mantiene mediante decenas de leyes discriminatorias contra los palestinos. Condenado en 2007 por incitación al racismo y apoyo a una organización terrorista, Ben-Gvir se ha posicionado como figura en el intento de legitimación de la violencia del Estado israelí. Hace unos días declaró en un podcast que Israel debería matar a 30 o 40 personas cada noche en Gaza, afirmando que ni siquiera son personas. Y pasamos ahora a Siria porque el 11 de agosto, el día del terremoto en Colombia, el gobierno colombiano reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado ilegalmente por Israel según la ONU. Es el segundo país en tomar esta decisión después de Estados Unidos.
Los Altos del Golán están ocupados ilegalmente por Israel desde 1967 y la Guerra de los 6 días. En 1973, Siria intentó recuperarlos durante la Guerra de Yom Kippur, pero sin éxito. Un año después se llegó a un acuerdo de separación con la creación de una zona desmilitarizada y el despliegue de una fuerza de la ONU, pero en 1981 Israel anexionó de facto e ilegalmente gran parte del territorio, algo que la ONU no avala, pero que Estados Unidos reconoció en 2019. Desde entonces Israel multiplica las colonias en este territorio estratégico rico en agua y fértil para la agricultura. El ejército israelí también tomó el control de la zona desmilitarizada y lleva a cabo regularmente incursiones incluso más allá de los Altos del Golán. Para analizar el tema le preguntamos a Felipe Cifuentes, director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana, ¿por qué Colombia tomó esta decisión? Yo creo que lo que está haciendo Abelardo de la Espriella es marcar una ruptura. La ruptura con el gobierno anterior, que estaba siendo más alineado con Palestina, declarando un genocidio, lo que estaba ocurriendo en Gaza, y poniéndose en un lugar muy importante con Sudáfrica y la denuncia que tenían en la Corte Penal Internacional. Entonces, de alguna manera, la ruptura que propone de la Espriella lo que hace aquí es decir, que Colombia ya no está bajo la misma administración, que Colombia ahora responde a los intereses de los Estados Unidos y que Colombia quiere ser aliado de Israel. También le preguntamos si otros países de la región podrían sumarse a esta postura y cuáles serían las consecuencias. Precisamente esa es una preocupación importante, porque a partir de la iniciativa del Escudo de las Américas, nos queda la duda cuál sería la postura de Argentina, de Chile, de Ecuador, de El Salvador frente a estas situaciones. Pues Milei ha demostrado en diferentes oportunidades su adhesión al Estado de Israel, al gobierno de Israel, y al igual que Kast en Chile, pero ninguno de ellos había aceptado la soberanía de los Altos del Golán por parte de Israel. El hecho que lo haya hecho Colombia puede que inicie una reacción en cadena con los otros estados del llamado Escudo de las Américas y pueda cerrar bastante las puertas en cuanto a la diplomacia con Europa, en cuanto a la diplomacia con el Golfo Oriente, pero lo más importante es la aceptación de un principio del sistema internacional en que los territorios que sean tomados por la fuerza pueden ser reconocidos. Y llegamos hacia el final de esta edición de Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.